Dialogando con el padre Raúl Sánchez. ¿Por qué será que quieren disolver a Cristo Jesús? ¿Por qué quieren disolver su mensaje y por qué lo quieren equiparar a otras fes, a otros profetas? ¿Por qué el cristianismo quieren que el cristianismo sea equiparable a otras religiones y una más de tantas que hay? Y Jesucristo pues hace parte también de ese gran grupo de profetas muy importantes, muy iluminados, que hicieron su aporte en la historia de la humanidad. ¿Por qué quieren restarle al cristianismo y a la Iglesia Católica su poder de anunciar la verdad? ¿Por qué? ¿Quiénes son los interesados en diluir el mensaje? ¿Quiénes son los interesados en disolver a la persona de Cristo Jesús? ¿Quiénes son los interesados de hacer parecer que la Iglesia Católica no tiene mayor relevancia dentro de la historia de la humanidad y a lo largo pues, de 20 siglos de cristianismo? ¿Quiénes son los interesados en mostrarnos que lo importante es que todos nos toleremos, que todos nos amemos, que todos nos respetemos sin ningún tipo de religiones, sino simplemente hacemos unas concertaciones, hacemos unos encuentros, unas convenciones donde se fundamentan en algo que debe ser desarrollado para que el ser humano viva en paz? Las religiones prácticamente dividen, las religiones separan, las religiones no sirven para nada. Las religiones hacen que el ser humano y sus doctrinas pues más bien entren en contradicciones y en peleas. Eso es lo que se dice. Entonces, y es una gran mentira, eso es un mito. Obviamente por los ateos o los enemigos de la Iglesia Católica o aquellos que no les gustan las religiones dicen que las religiones son causa de división, que empiezan con un montón de falacias y de mitos, ¿no? Y de leyendas negras que no tienen mayor consistencia a nivel histórico. Cuando uno examina el cristianismo, cuando uno examina el mensaje de salvación de Cristo Jesús, uno ve allí simplemente paz, paz. Pero ¿qué es lo que han hecho algunas personas o qué han dicho algunas personas? Que la religión cristiana, ¿no?, y la Iglesia Católica han venido subyugando, imponiendo a la fuerza su fe y a como dé lugar, y si no la espada, y si no la Inquisición, y si no los potros de tormento, porque es que esto se tiene que asumir a la fuerza, y si no, pues entonces los matamos. Esa es una leyenda negra. Las personas que piensan y razonan de esa manera es que no conocen historia de la Iglesia Católica y no conocen el cristianismo. El cristianismo es simplemente la vivencia y la experiencia de asumir a Cristo Jesús dentro de la vida. Porque Cristo Jesús nos muestra el camino, Cristo Jesús es la verdad y Cristo Jesús es la vida. Porque Cristo Jesús es la imagen visible de ese Dios invisible. Porque Cristo Jesús es Dios con nosotros, el Emmanuel. Porque Cristo Jesús es la promesa, ¿no?, hecha realidad y propuesta en el Antiguo Testamento. Anunciado por los profetas, y Cristo Jesús se hizo hombre. Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. Entonces vemos un dato serio, unas promesas cumplidas, y hoy que analizamos el Nuevo Testamento vemos aún con mayor claridad cómo la Iglesia se desenvolvió a partir de lo que nos narra los Hechos de los Apóstoles y cómo lo que han anunciado, por ejemplo, San Pablo, Pedro, Santiago, Judas, lo que nos habla el libro del Apocalipsis, vemos allí una clara evidencia de los acontecimientos anunciados en estos libros. La apostasía, es decir, la gran pérdida de la fe, pues empieza desde arriba, desde las altas esferas del alto clero, ¿no? Desde allá para abajo es donde viene el problema. Entonces es más fácil
hablar de generalidades, hablar de que creo en el amor y hablar de que lo importante es que todos nos toleremos y a través de unos convenios, ¿no?, propuestos por la Organización de Naciones Unidas, pues se vayan limando algunas asperezas y cosas que hacen que los pueblos se dividan, y entonces es más bien pues concertar en las cosas que nos unen. Todos queremos la paz, claro, vamos a buscar la paz. Todos queremos justicia, claro, la justicia, ni más faltaba. Todos queremos bienestar, ni más faltaba. Todos queremos bienestar, ¿cómo no? El bienestar, exacto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hermano, pues simplemente pues trabajar en aquellas cosas de paz, de justicia, ¿no?, de tolerancia. ¿Para qué nos complicamos la vida con doctrinas, con credos, con dioses? ¿Para qué? Eso no tiene sentido. Todos esos pensamientos son masones. Todos esos pensamientos son masones. Cuando nos empiezan a decir, ¿no?, que todas las religiones son iguales y nos meten un gran eufemismo diciendo que creo en el amor, entonces, claro, esas palabras llevan veneno, porque uno dice, ¿cómo así? Y tú le vas a decir que usted no cree en el amor. ¿Usted no cree en el amor? No, sí, pero un segundo, sí, yo creo en el amor, pero es que, ¿cuál amor? ¿De qué amor me estás hablando? Creo en el amor, sí, pero ¿de qué amor me estás hablando? Porque usted habla con un musulmán y el musulmán dice que por amor a Alá y por creer en Alá, pues él mata a los infieles. Entonces, ¿qué amor? ¿Qué amor? ¿No? ¿Sabe que el Dios de los musulmanes, ¿no?, por allá Alá, está por allá arriba? Es un Dios que no se mete con el hombre, con el dolor humano. Hay que estudiar historia de las religiones y hay que empezar a mirar la verdad y la contundencia que tiene Cristo Jesús. La verdad y la contundencia que tiene la persona de Cristo Jesús. La verdad y la contundencia que tiene sus palabras y sus mensajes. La verdad y la contundencia que tiene su verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios hecho hombre. Y eso nos lo quieren quitar. Entonces nos muestran a un Cristo falsificado, ¿no?, un Cristo revolucionario creado por la teología de la liberación. Por tanto, un sacerdote muy erudito, muy sesudo, pero sin cinco de fe. De esos nos han querido mostrar a un sacerdote, a un Cristo hippie, ¿no?, que se mete con todos, que a todos abraza, que a todos acepta y que a todos tolera. Nos han querido mostrar un Cristo diluido, un Cristo menso, un Cristo muy bueno, ¿no? Y también un extremo que se mostró durante muchos siglos, ¿no?, un Cristo bastante iracundo, bastante malo, sin paciencia, que a todo el mundo mandaba al infierno. Son realidades equivocadas de Cristo Jesús. La Iglesia celebra hoy, 3 de enero de este año 2020, el santo nombre de Cristo Jesús. El santo nombre de Cristo Jesús es la exaltación de Jesús, ¿no?, como Dios verdadero y hombre verdadero. Cristo Jesús es hombre verdadero y Dios verdadero. Y la parte de Dios verdadero es la que nos quieren hacer desaparecer, porque es bastante incómoda. ¿Por qué? Porque su palabra, el Nuevo Testamento, es bastante contundente, bastante radical, bastante exigente, ¿no? Entonces nos han querido mostrar de manera equivocada que en el Antiguo Testamento Dios era demasiado cruel, Dios era demasiado impaciente, Dios era demasiado iracundo. Y en el Nuevo Testamento, pues no, ese Dios hecho hombre, en Jesús, pues hombre es bondadosísimo, amabilísimo, queridísimo, pero totalmente opuesto al Dios del Antiguo Testamento. Y eso es leer de una manera muy sesgada la Sagrada Escritura, porque hay pasajes preciosos del Antiguo Testamento donde nos muestran a un Dios totalmente misericordioso, amoroso y tierno. Y en el Nuevo Testamento vemos a un Jesús bastante templado, bastante fuerte y bastante exigente.
Entonces nos quieren mostrar una caricatura de Dios, una caricatura de Cristo, una caricatura de la enseñanza de la Iglesia Católica. Usted no se deje engañar, querido católico, y usted va comprendiendo cuál es el discurso de la Iglesia Católica. Y yo le invito a que analice todos los pronunciamientos que han venido desarrollándose, ¿no?, en las parroquias, todas esas homilías que se han venido haciendo por parte de obispos, de altos jerarcas de la Iglesia Católica, para que usted vea un lenguaje totalmente de un político. Nos hablan del calentamiento global, nos hablan de problemas del clima, nos hablan de la casa común, nos hablan de la naturaleza, nos hablan de las fuentes hidrográficas, nos hablan de la humanidad, nos hablan de los proyectos y propósitos para lograr tolerancia y hermandad, ¿no? Pero no nos hablan nunca de Cristo Jesús. Cristo Jesús, el santo nombre de Cristo Jesús que celebra la iglesia hoy 3 de enero, día viernes, ese nombre de Cristo Jesús, exaltar el nombre de Cristo Jesús, no lo está haciendo hoy la Iglesia Católica, lo está aplastando. Y entre menos se vea a Cristo Jesús y entre menos exalte el nombre de Cristo Jesús, mucho mejor, porque eso hace que entremos en división. Entonces por eso hay que pactar aquí con los musulmanes, hay que pactar aquí con los luteranos, hay que pactar aquí con los indígenas, hay que pactar aquí con los políticos, y en todo el mundo sonreímos y a todo el mundo le hacemos caritas y a todo el mundo nos tomamos el selfie y que nos vean firmando un montón de cosas y todo está maravilloso porque creo en el amor. No, hay que creer en Cristo Jesús. Nuestro mensaje es Cristo Jesús. Nuestra palabra es Cristo Jesús. El evangelio de Cristo Jesús. Eso es lo que hay que anunciar. El santo nombre de Cristo Jesús. No un mensaje politizado, de ideologías, ¿no?, de intereses, de situaciones oscuras, ¿no?, que quieren aparecer, ¿no?, como si fueran algo maravilloso y algo que le dé la solución a todo el mundo. Jesucristo dijo en su palabra: pobres tendréis toda la vida, o los pobres estarán con ustedes siempre. Y hay gente que se preocupa, hay que ganar al pobre, hay que alimentar al pobre, hay que llenarle la panza al pobre, los de la teología de liberación, hay que sublevar al pueblo para que salga de su pobreza y se enfrente a la oligarquía, a los detentores del poder económico y político. ¡Ármese, compañero! El mensaje de Cristo Jesús no es ese. El mensaje de Cristo Jesús es el mismo. Por eso él dice: síganme. Y hoy, en el discurso de los líderes religiosos católicos, nunca se escucha esa palabra. Sigan a Cristo Jesús. Sigan el nombre de Cristo Jesús. Porque nosotros no seguimos un mensaje. Nosotros seguimos a una persona que tiene un mensaje y tiene una forma de vida y tiene un anuncio especial. Mostrarnos a Dios, mostrarnos cómo se vive aquí y lo que nos espera. Mostrarnos que se nos perdonan los pecados. Mostrarnos que hay una nueva realidad de vida, que la podemos llevar a cabo siguiendo a Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y Cristo Jesús es la luz del mundo. Y el que lo sigue no anda en tinieblas. Y hoy, como no han querido seguir a Cristo Jesús, todo el mundo anda en tinieblas buscando nuevos horizontes, nuevas luces, nuevos enfoques. Y por eso estamos perdidos. Piense en eso. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.